Bienvenidos al primer capítulo del podcast, el origen de Azrael Comics. La verdad es que buscamos dar a conocer el origen del nombre, los colores, el por qué hacemos cómics. Vamos a empezar con un poco hablando sobre el origen de la marca. El origen del nombre surgió pues a partir de que necesitábamos una reinvención. Al principio éramos Blue Paper Comics, pero todo eso cambió durante mis estudios en marketing digital, cuando descubrí que necesitaba un nombre más impactante y que a la vez reflejara la transformación que estaba pasando, pues la evolución por la que estábamos pasando. Entonces decidimos tener un nombre un poco más profundo, yendo más allá de un seudónimo que sonara cool o que sonara al menos llamativo. Decidimos irnos por nuestro origen, la inspiración por la cual queríamos hacer nuestras historias, y es por eso que nos comenzamos a llamar Azrael Comics. Y bueno, no somos unos expertos en hebreo, pero decidimos ponerle dos conjugaciones hebreas, dos palabras hebreas, unirlas y formar esta palabra, que como dije antes, no somos expertos en hebreo. La primera palabra que escogimos fue Hashra, que en hebreo significa inspiración, y escogimos también la palabra Elohim, y el diminutivo El es el que pasaría a permanecer en el nombre. Elohim significa Dios, entonces sería la inspiración. Dios es nuestra inspiración. Ese es el nombre que escogimos para nuestra editorial de cómics, porque es Dios quien nos ha traído a este mundo, y es a través de Dios que hemos logrado llegar tan lejos y queremos seguir adelante, queremos seguir evolucionando. Y bueno, nuestras historias pues van de la mano con el cristianismo, van de la mano con las leyendas ecuatorianas, van de la mano con lo autóctono de aquí del Ecuador. Eso podríamos decir. La razón por la cual se pronuncia Azrael y no Hashrael es porque decidimos usar una pronunciación un poco al castellano. La H es muda en el castellano, por lo tanto no se lee Hashra, sino Ashra, y añadiendo la palabra El, entonces sería Azrael, añadiendo un guión pues para que la pronunciación para los lectores sea muchísimo más fácil, y también una referencia pues al clásico guión que separa a los nombres de los superhéroes como Spider-Man, entre otros, ¿no? Los colores que escogimos fue el azul y el rosa. El rosa fue escogido pues para resaltar de la competencia, tanto de las editoriales más grandes como Marvel Comics, DC Comics, Image Comics, Dark Horse Comics, incluso de editoriales que se encargan de reimprimir obras de otros lugares como la Shonen Jump, Norma Editorial y Panini Comics. Todas esas nos pusimos a hacer un benchmark sobre estas marcas, y descubrimos que el color rosado pues no existía en ninguna de estas, así que escogimos el color rosado como nuestro diferencial, sin contar que también representa la pasión y el amor que le metemos pues al momento de contar historias. El color azul fue escogido como la calma, la tranquilidad y especialmente la verdad. ¿Y por qué decidimos hacer cómics ecuatorianos? Es una muy buena pregunta. Ya habíamos notado en un problema especialmente en los autores de cómic latinoamericanos, que se extranjerizan mucho, por así decirlo, ya inventándonos palabras, hacen de sus obras muy parecidas a lo que consumimos en el extranjero. Vemos, por ejemplo, superhéroes latinoamericanos, de nombre latinoamericano, de origen latinoamericano, tener un estilo bastante norteamericano, es decir, bastante al estilo del cómic de DC, de Marvel, en donde pelean con esos rascacielos, a pesar de que en Latinoamérica no hay mucho de ese tipo de construcciones. Lo mismo podemos decir que tienen muchísima inspiración del manga. Vemos a artistas ecuatorianos, mexicanos, peruanos, entre otros países de acá de Latinoamérica y de Sudamérica en general, que copian. Bueno, no es copiar en sí, sino que utilizan esta inspiración extranjera y se olvidan de lo que tienen en su propio país. Es por eso que decidimos usar cómics ecuatorianos,
y tratar de buscar un estilo que, si bien no es diferencial entre el manga y el cómic americano, es uno intermedio, y queremos potenciar nuestras historias usando precisamente lo que tenemos y lo que la gente de Latinoamérica ha estado olvidando: sus raíces culturales, sus tradiciones. Entonces lo que queremos es rescatar estas leyendas, estas mitologías, estas costumbres y muchas veces incluso las palabras, y traerlas a los cómics para enseñárselas a los jóvenes. Es por eso que decidimos hacer cómics ecuatorianos y no solo cómics en general. ¿Cómo empezó todo esto? Pues bueno, todo esto empezó con hace muchísimo tiempo, cuando todo era tinieblas y dijo Dios: hágase la luz. No, muy atrás. Adelantémonos un poquito más. Todo empezó con un niño muy pequeño, un niño que, a diferencia del resto de infantes, él no exploraba el mundo, no, no buscaba explorar más allá de la habitación donde estaba, ni nada por el estilo. Este niño exploraba los universos que se encontraban en su cabeza. Y así fue como este niño iba descubriendo mundos influenciados por lo que veía en la televisión. Así es, ese fue el primer paso o el primer indicio de, de dónde surgen estas historias que estamos contando ahorita en Azrael Comics. Y el primer paso era, bueno, perdón, el primer sueño que tenía de pequeño no era hacer cómics, ni mucho menos contar historias, ni siquiera el dibujo. Era ser bombero. El ser bombero era mi sueño de pequeño. Imaginar a estos hombres enfrentándose a una de las fuerzas más destructivas de la naturaleza, el fuego. Esa valentía, ese coraje era bastante inspirador. Ese enfrentamiento entre el hombre y el fuego me parecía fascinante. Pero todo eso cambió con la llegada, o bueno, la popularización de las películas de superhéroes, especialmente la de la saga de Sam Raimi con Spider-Man. Esta fue probablemente el punto de inflexión de mi vida. Cambié mi sueño de ser un bombero a ser un superhéroe. Sí, un gran cambio. Pero en ese entonces también me gustaba dibujar. Había heredado el talento de mi padre del dibujo y pues me apasionaba mucho dibujar. Bueno, me apasiona mucho dibujar. Y bueno, dibujaba un montón como cualquier otro niño. Y lo que realmente encaminó mi camino hacia esto de hacer cómics fue cuando mi padre me mostró, pues, el primer cómic que vi en mi vida era uno de Spider-Man. Y pues me quedé sorprendido, y fue probablemente lo que impulsó toda mi vida a dedicarme a, a proyectarme a ser un autor de cómics, porque el cómic mezclaba dos cosas que me fascinaban, que era dibujar y obviamente contar historias. Y al principio lo que hacía como cualquier otro niño pues era tomar estos personajes de los cómics, de las películas que veía como Batman, Spider-Man, Dragon Ball, en ese entonces los animes también, y los transformaba en cómics. O sea, usaba los personajes ya existentes y los hacía cómics. Lo que realmente, la primera historia que creé, por así decirlo, fue precisamente en mi cabeza sobre la historia original, pero era
sacada del universo de Dragon Ball. Pero bueno, eso es una historia aparte. De ahí, conforme iba creciendo, pues mi sueño iba evolucionando. De repente dejé de querer ser solo un autor de cómics y comencé a proyectarme en hacer una editorial de cómics ecuatoriano. Y así fue como mi sueño de pequeño, de 11 años, era hacer la editorial llamada Equa Comics. Sí, un nombre bastante o poco original o muy obvio, por así decirlo. Y en este editorial de cómics llamada Equa Comics, pues planteaba ahí todos los superhéroes que inventaba y que iban a proteger el Ecuador. El principal, Aquaman, y unos nombres inventados que, bueno, pronunciarlos sería muy difícil. Otro punto de inflexión en mi vida fue cuando llegué al colegio y pues comencé a ver anime, a consumir el anime y el manga de por allá de Japón. Este fue el cambio porque me olvidé, pues bueno, fui dejando este sueño de hacer una editorial de cómics ecuatoriano y comencé a enfocarme, como muchos autores, a querer extranjerizar mis obras. Entonces ya no hacía enfocados al Ecuador, sino comenzaba a consumir muchísimas mitologías griegas, leyendas romanas, los héroes romanos y griegos también, mitologías de célticas, nórdicas, y comenzaba a crear historias de personajes de culturas que ni siquiera pertenecían. Y me iba alejando, dejé ese sueño de querer hacer una editorial de cómics a querer ser un mangaka, un autor de manga japonés. Y bueno, en ese entonces el ser autor de cómics lo veía muy lejano, pero quería seguir haciendo mangas. Me seguía apasionando crear historias y pues era lo que hacía. Lo que, sumado a eso, pues comencé a explorar formas de publicar los cómics. En ese entonces había una revista de para otakus, los fanáticos del manga y del anime, llamada Fusión Ecuador. Y había una revista que ellos sacaban adjunto a su revista de Fusión Otaku llamada Teno Kakucho, en la que precisamente mangas ecuatorianos. Y la primera vez que quise publicar ahí, pues, una obra. Y bueno, la siguiente entrega de Fusión ya la habían cancelado. Entonces mi obra nunca salió ahí. Pero ese fue el inicio del camino a comenzar a concursar en cualquier tipo de premiación de cómics y manga. El segundo arriesgado a mis 15 años con un estilo de dibujo super manga. Y bueno, eran unos dibujos poco profesionales. Comencé a querer participar, bueno, y con muy pocos conocidos, construcción de historias. Tenía algo de conocimiento, pero no era el suficiente como meterme en un concurso de, de la calidad editorial. Y a los 15 años pues intenté participar. Obviamente no pasé ni la ventanilla, por así decirlo, pero divertido. Me divertía participando en estos concursos y no fue el único internacional que participé. De ahí comencé a participar en concursos nacionales con el Ichiban. Terminé ganando una mención honorífica y bueno, de ahí puras derrotas, puras no victorias. Terminaba en ningún lugar, ni menciones honoríficas. También pues, sumado a eso, también seguía cursos para mejorar mis dibujos, seguía cursos de ilustración,
cursos sobre cómo hacer cómics, y no es que también hacía cómics, mangas también, pero seguía manteniendo mi estilo manga y seguía queriendo hacer manga, solo manga. Fue entonces cuando llegó la pandemia. Y la pandemia, como a muchísimos, también me cambió a mí. Cambió todo, cambió absolutamente todo. En ese entonces yo estudiaba diseño gráfico y la verdad es que fue una época bastante dura. El hecho de estar encerrado nos consumía a todos, ¿no? Nos ponía en emociones negativas que eran muy difíciles. No podías hacer nada, no podías salir, no podías hacer nada y eso era bastante agotador, emocionalmente hablando. Y lamentablemente teníamos que sumar a esto las deudas, los problemas económicos. Mi padre había perdido el trabajo y pues veía cómo mi hogar se consumía y pues yo necesitaba hacer algo, necesitaba ayudar de cierta manera a mi familia y decidí pues buscar precisamente concursos, concursos y ganar. Y creo que ese fue un error. Bueno, no tanto error. Tal vez depender de ganar el concurso fue un error, pero participar en los concursos no lo fue. Y vamos a explorar un poco eso. En ese entonces, durante ese tiempo, durante la pandemia, pues descubrí la plataforma de Webtoon y me interesó muchísimo usar esta plataforma porque te permitía subir los cómics de forma gratuita y si obtenías suficientes vistas, pues podías subirlo de forma profesional y que recibieras pagos de esta. Y también desarrollaban concursos. De hecho, y participé en los dos que hubo en el 2019 y en el 2020. Ambos los perdí. Pero participar en estos concursos ya no era como cuando era pequeño. Ya no se trataba de diversión, ni mucho menos se trataba de hacer un cómic y participar. Ahora era casi de vida o muerte, porque necesitaba ganar y comenzar a ganar dinero también. Entonces comencé a frustrarme. Cada vez que perdía ya no era bueno, lo intentaré la próxima vez. Era, tengo que ganar esta vez. Y fue muy difícil haber perdido 2 veces consecutivas después de tanto esfuerzo, de tanta planeación. Sumado a eso, pelear con la pandemia y pelear con las emociones negativas que sucedían por los acontecimientos que estaban en mi casa ocurriendo. Era bastante difícil levantarse otra vez, a hacer, a dibujar, a escribir, a editar, a pintar. Cada vez se hacía más difícil. Y el hecho de que sabía que podía perder realmente me dejaba con una bipolaridad. Por una parte querer acabar el cómic y el webcómic y tal vez ganar. Y la otra parte de mí era, no lo voy a lograr, no lo voy a lograr. Y después de perder 2 veces en el concurso de Webtoon, quedé bastante desanimado, pero quería seguir participando en concursos, así que decidí participar en otro. Bueno, de hecho, sí, participar en otro. No recuerdo muy bien el nombre de la editorial que estaba organizando esto, pero era de un concurso a nivel sudamericano o latinoamericano. Eh,
donde participé igual, me esforcé muchísimo, fue una historia bastante interesante que espero algún día poder compartirla con ustedes, pero ese concurso también lo perdí. Nuevamente me había esforzado un montón en hacer, en escribir, en dibujar, horas y horas dibujando, pintando, para que nuevamente resultara en derrota, en fracaso. Y lo que más temía se había cumplido, porque toda mi vida había proyectado en que iba a ser un autor de cómics. Y pues estaba fallando, estaba fracasando. Y ese miedo de fracaso que tenía, porque era lo único que le daba sentido a mi vida, el ser autor de cómics, el que iba a ser autor de cómics, y ver que estaba fallando constantemente de forma repetida, y sumado a eso el hecho de querer ganar un concurso y pues cumplir mi sueño, me estaba, me estaba consumiendo en vida. Realmente sentía que no servía para esto, que no, que tal vez lo mío no era ser un autor de cómics. Había participado también en otros concursos, pero ya el agotamiento mental era tanto que no alcanzaba a participar en ninguno. Ya no era un concurso a la vez, esta vez eran dos concursos y hacía un montón de historias que no terminaba para ninguno de los concursos. Y cada vez era más duro tomar una vez más el lápiz y dibujar. Así que realmente entré en una época muy oscura de mi vida y deprimente. Realmente estaba con depresión. Y creo que fue ahí donde todo cambió. Todo, todo, absolutamente todo cambió. Porque estaba tan sumido en la oscuridad y los pensamientos, pues, de hacerme daño a mí mismo ya eran bastante preocupantes. Y hice lo único que cualquier ser humano que llega a este punto haría. Y fue ponerme de rodillas y suplicar a Dios que me mostrara el camino, que me ayudara, que me salvara. Y cualquiera podría pensar que una persona atea podría pensar que eso es algo tonto, Dios no existe. Pero no fue así, no fue así. Y después de eso, mi vida realmente comenzó a ser transformada. Participé en un último concurso, el laboratorio de cómics de aquí en Ecuador, a nivel nacional, donde quedé seleccionado. Justo después de pedir a Dios que me mostrara el camino, me dio nuevamente una oportunidad de mostrar, de regresarme al camino que había olvidado, y era hacer precisamente una editorial de cómics ecuatoriana. Así que decidí dejar enfocarme en concursos. Bueno, en este último concurso sí lo participé, obviamente, pero ya no era, había regresado a como era antes, a como era, como cuando era pequeño. No lo hacía por ganar, lo hacía por diversión, porque quería contar una historia y no me importaba el resultado, sino que ahora mi objetivo era precisamente hacer una editorial de cómics ecuatoriana y publicar ahí mis historias. Y, y no me enfocaba ya
en si la gente le iba a gustar mis historias, si les parecía interesante, si estaba ya ni siquiera me importaba contar historias ajenas de otras mitologías, de extranjeras, sino que ahora me enfocaba en buscar un estilo propio y también en contar historias mezclando aquí las leyendas ecuatorianas, parte de la cultura ecuatoriana, mezclarlas con las historias que yo creaba. Aquí fue donde nació la leyenda de Shaya, también un próximo cómic que en, vamos a sacar en unos próximos meses. Y pues bueno, así fue como nos encaminamos a hacer una editorial de cómics ecuatorianos. Así que si es que estás allá afuera escuchando este podcast y crees que tu camino está muy lejos o es inalcanzable, o tal vez no tienes idea o solo estás pasando por un mal momento, pues yo te aconsejo, ni siquiera es un consejo, es algo que se tiene que hacer en algún punto de nuestra vida, y es precisamente dedicar nuestra vida a Dios, porque Él nos dio esta vida, y si estamos aquí es por una razón. ¿Y quién mejor para mostrarnos cuál es ese propósito por el que estamos aquí que precisamente la entidad superior, suprema y majestuosa que nos puso aquí? Así que lo único que quiero decirles es que no se rindan. Si tienen algún sueño, no se rindan, pero siempre dedicando nuestro talento a, a un propósito mayor que simplemente la gloria personal o que simplemente el hacer dinero. Tratar de buscar algo que perdure mucho más. Así que de eso se trata Azrael Comics. Volvernos en contar historias con referencias culturales del Ecuador, tratando de añadir mensajes que lleguen al alma, mostrando la verdad, todas estas moralejas mostradas en las historias. Tratamos de rescatar las viejas leyendas, las viejas costumbres que al final terminan enriqueciendo nuestras historias y nuestras obras. Mezclamos lo popular, lo novedoso. Azrael Comics busca mezclar las leyendas ecuatorianas con un mensaje poderoso, lleno de luz, con lo novedoso, con lo actual, los superhéroes, los dragones, los dinosaurios, cualquier cosa que sea novedoso e interesante de contar, lo mezclaremos con la cultura ecuatoriana y precisamente con un mensaje que inspire a las personas a ser mejores de lo que son ahora. Azrael Comics tiene muchas historias para ofrecer, porque más allá de ser autores de cómics, somos cuenta historias. Y realmente quiero agradecerles por haberse unido a este podcast, haberme escuchado por más de 15 minutos aprendiendo, bueno, no aprendiendo nada, sino escuchando simplemente la historia de cómo surgió esta editorial de cómics, que ahora tiene estrenado 2 cómics, uno gratuito y uno de pago, La leyenda de Shaya, que hablaremos un poco más de eso en otro podcast. Y como dije, COVID, el cómic es gratuito. Lo pueden leer de forma online en nuestra página web www.azraelcomics.com.
Nos puedes seguir también en nuestras redes sociales, subimos contenido todos los días, a veces pasando un día, y siempre estamos como que enseñando a los autores a digitalizarse, a abrir sus negocios en línea. De hecho, precisamente teníamos ya un video preparado para los autores de cómics que quieren vender sus cómics de forma online sin la necesidad de una editorial, Netwick. Entonces les invito a que revisen nuestra página de YouTube, en donde estará subido este tutorial. También regalamos constantemente recursos gratuitos como ebooks, guías, infografías, si es que se suscriben a nuestro canal de marketing, que siempre están activadas en los enlaces que tenemos en nuestros perfiles. Y bueno, eso es todo. Espero volverlos a ver dentro de poco en otro podcast y nos vemos.